Nuestra primera sesión del año del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. Contamos con la presencia del doctor Manuel Becerra, estamos esperando a que se nos una el doctor Pérez Miranda y hoy tenemos como ponente especial a la maestra Luna Mancini, a quien agradecemos su presencia y la respuesta a nuestra invitación. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, México. Su tesis fue en cómo fomentar el acceso de la sociedad al conocimiento a partir de contenidos compartidos por Internet, como alternativas en la propiedad intelectual para la era digital, que es de lo que nos viene a platicar este día. Es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona e inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde el 2008. También es licenciada en Derecho por la Universidad Unilíder de Sonora y de 2010 al 2015 Luna Mancini colaboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Silva Mesa, así como en la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia y en la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Desde el 2014 ha impartido las clases de Derecho Internacional Público y Derecho de los Tratados en diversas facultades nacionales y regionales. Desde marzo del 2016 a la fecha, es coordinadora de proyectos en Impunidad Cero. Muchas gracias, Luna. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un verdadero placer y un honor estar esta tarde con ustedes. Y bueno, ¿sí se escucha? ¿Sí? ¿Bien? Ok, gracias. Bueno, pues un poco de lo que les vengo a platicar esta tarde es de cómo podemos buscar alternativas a partir de la figura jurídica de la propiedad intelectual en este nuevo contexto digital, ¿no? Desde el inicio del nacimiento de la figura de la propiedad intelectual hasta hace bien pocos años, todas estas discusiones se restringían mucho a ámbitos jurídicos o muy especializados y la gran mayoría de la población no es que se interesara por estas temáticas. Sin embargo, como vamos a ir viendo, con la evolución de las nuevas tecnologías y con el nuevo contexto del desarrollo contemporáneo, la figura de la propiedad intelectual puede ser observada y analizada desde diversos puntos de vista que nos ayuden a encontrar alternativas para aprovechar esta herramienta como es Internet, la herramienta de la globalización, para tratar de tener un acceso más amplio a los contenidos o al conocimiento, particularmente, y ahora sí que el estudio que yo hice era muy centrado para cómo instituciones públicas que generan contenidos que quisieran que fueran transmitidos pudieran acceder a formas de compartir sus contenidos a partir de la propiedad intelectual, por tanto, siempre respetando ciertos derechos, pero de una manera más ágil que a lo mejor la forma tradicional, que sería el copyright. Para ello, en el tiempo que tenemos, quisiera tocar un poco por encima cómo justamente Internet como nueva herramienta fomenta las sociedades del conocimiento y entonces hacer una pequeña paréntesis para diferenciar lo que implica la sociedad de la información y lo que implicaría el paso a la sociedad del conocimiento. Para avanzar en la valoración de los alcances o potencialidades y tensiones entre derechos que encontramos dentro de la figura particular de la propiedad intelectual y tocar por encima, y ojalá nos dé tiempo de poder hablar de algunos ejemplos de ejecución en el ámbito de la propiedad intelectual dentro de esta nueva idea de el conocimiento común y compartido, ¿no? Agarrándonos un poco de ciertas teorías que han aparecido en los últimos años, desde que aparece justamente la herramienta de Internet, para fomentar nuevas herramientas que nos hagan actuar desde la red y a partir de la red, pero como red, ¿no? A la hora de facilitar este contenido. Estos serían un poco los puntos que quiero abordar, sobre todo teniendo en cuenta que si nos remontamos a la aparición de la figura de la propiedad, centrémonos un momento en esta idea que ya les he mencionado sobre la diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Cuando hablamos de la sociedad de la información nos referimos a toda esa
capacidad tecnológica o creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y también distribuirla de una manera más rápida, prescindiendo de el soporte físico que hasta hace unos años tenía que contener una creación siempre, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de sociedad del conocimiento, digamos que damos un pasito más allá y pensamos en esta sociedad educada, capacitada, informada y que tiene las herramientas para poder discernir entre toda esta masa de información que la tecnología nos aporta para justamente aprovecharla de la mejor manera, ¿no? Siempre las limitaciones las encontramos en el ámbito educativo dentro de las herramientas informáticas. De hecho, ya desde 2005 la propia UNESCO ha reconocido o ha incluido esta idea de la sociedad del conocimiento o su variante llamada sociedades del saber dentro de sus políticas institucionales, entendiendo que el concepto pluralista de sociedades del conocimiento va más allá de la sociedad de la información, ya que apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística. Esto ya aparecía en un informe de 2005 dentro de las políticas institucionales de la UNESCO, y en 2011 ya encontramos que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas empuja en sus informes a los países a tratar de fomentar este acceso a las herramientas tecnológicas. Es cierto que en México, y particularmente en ciertas provincias, todavía existe una brecha grande que diferencia entre inforricos e infopobres, pero sí podemos decir que ya en la mayoría de las ciudades, de las grandes ciudades, tanto en nuestro país como en otros, existen cada vez más puntos de acceso gratuito, ¿no?, a las herramientas informáticas, ya sean locutorios, cibercafés o bibliotecas públicas. Entonces, más que en este estudio centrarme en el cómo, quisiera que reflexionáramos un poco en el para qué fomentar justamente o repensar a partir de la institución jurídica de la propiedad intelectual alternativas en este nuevo contexto digital podría agilizar y facilitar el acceso y la distribución de contenidos, particularmente enfocado, como decía antes, a instituciones públicas que deben de seguir ciertas normas que a lo mejor ahora podrían ser no tan dinámicas, ¿no?, en este contexto digital. Dicho esto, y para no centrarme demasiado, solo decir que la sociedad del conocimiento y del aprendizaje ideal, como nos diría, o de una comunicación ideal, como nos diría Habermas, debería de potenciar estos procesos de aprendizaje en común y aprovechar estas redes para generar un diálogo entre pares, pero también entre gremios, ¿no?, y aprovechar toda la potencialidad de estas nuevas herramientas. Y creo que esto embona perfectamente y debe de ser estudiado a partir de los temas de propiedad intelectual. Cuando hablamos de la propiedad intelectual, para darnos algunos datos de contexto, siempre pensamos, tradicionalmente, desde que nace en realidad la figura de la propiedad intelectual, que sería en el siglo XVI, con la aparición de la imprenta de Gutenberg, en el momento en que podemos justamente separar la creación del soporte físico que contiene esa creación, y un poco siempre en esta idea de proteger a los creadores y seguir dándoles incentivos para mover sus creaciones, pero también muchos autores dicen que ya desde aquel momento había también un interés de control de la información de algún tipo, que evidentemente en el nuevo contexto digital puede ser, si lo llevamos a un extremo nocivo, utilizado de múltiples formas. Y no voy a entrar hoy a hablar de todo lo que la red sabe de nosotros o podría llegar a saber, ¿no? Como decía, la figura de la propiedad intelectual surge en el siglo XVI y siempre contiene o pensamos en tres tipos o en dos derechos que contendrían al final tres tipos de derechos que tienen que ver, por un lado, los derechos morales, que son aquellos que tienen una relación directa entre el autor y el creador de la obra y su creación, y esos son irrenunciables, es decir, el reconocimiento también en estas figuras alternativas o licencias alternativas dentro de la propiedad intelectual. El reconocimiento es un atributo que nunca va a poder ser negado o si no tomado en cuenta, si no estaríamos cayendo en asuntos de plagio directamente.
Pero también encontramos los derechos de copia, ¿no?, o de reproducción, donde se insertarían los derechos patrimoniales y los derechos conexos. Cuando hablamos de los derechos conexos nos referimos a todos aquellos derechos que no son del titular directo de la creación, sino de otros, ¿no? Y según el ámbito de creación del que estemos hablando, pueden ser editoras, productoras, distribuidoras de contenidos culturales. Estamos un poco tocando esa idea cuando hablamos de los derechos conexos. Según esta institución, por tanto, de la propiedad intelectual, estos derechos, sobre todo los patrimoniales, deben de ser protegidos durante un lapso de tiempo que varía según las legislaciones nacionales de cada país, pero se impone siempre post-mortem de los autores, una vez que han muerto los autores, y el límite o el mínimo internacional ya desde el Convenio de Berna, suscrito por México en el 71 y entrado en vigor en el 74, establecía 50 años post-mortem de los autores para que cualquier creación pase a ser de dominio público. Y cuando pasa a ser de dominio público, entonces sí, digamos que ya puede ser utilizado o generar obras derivadas por parte de la sociedad, siempre manteniendo aquel reconocimiento. Pero no lo sé, si a día de hoy quisiéramos hablar de la Revolución Francesa, ya no va a ser necesario que citemos particularmente a algún autor que habla de ella, ¿no? Pasado un lapso de tiempo. Lo que está ocurriendo en la práctica y lo que ha ocurrido en la mayoría de los países es que este lapso de 50 años post-mortem de los autores ha sido ampliado. En el caso europeo, la mayoría de países contempla mínimo 70, 90 años, y en el caso de México se supera porque nuestra ley establece 100 años post-mortem de los autores. Esto, evidentemente, habría que ver si y según quién es el creador o el autor de qué tipo de contenido, su interés era ese, ¿no? Dejar unos derechos patrimoniales que no permitieran a lo mejor aprovechar estas nuevas herramientas digitales y poder mover tus ideas o tus creaciones de otra manera. Más adelante veremos que en el caso mexicano la ley sí nos restringe un poco, no podríamos aplicar estas licencias Creative Commons o Copyleft de las que vamos a hablar el día de hoy tan fácilmente como, por ejemplo, se ha hecho en otros países como España y Costa Rica, que su ley no restringía y, por tanto, sin hacer un cambio legislativo, pudieron empezar a aplicarse y a funcionar. Pero bueno, no me quiero adelantar. Siguiendo en este punto, no solo el convenio de Berna nos habla de ciertas restricciones o límite a este plazo post-mortem de los autores. Siempre se ha entendido desde los acuerdos sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y también en los tratados de la OMPI del 96, que son conocidos como los tratados de Internet. No me quiero meter mucho a la parte jurídica legal, entiendo que ya la han visto en otros temas del seminario y sé que la doctora Betancourt es una especialista en esta parte. Alba, perdona, siempre me olvido que Alba es nombre, igual que a mí siempre piensan, decíamos que Luna es apellido. No, la doctora sabe en ese sentido seguro y les podremos también facilitar materiales si quieren ver estas zonas concretas. Lo que vengo a decir es que en todos estos instrumentos internacionales siempre se ha contemplado excepciones o limitaciones a este límite temporal para los países y los estados cuando se trata de temas educativos o de investigación o de desarrollo. En ese sentido, siempre se ha tratado justamente de permitir que se puedan usar ciertos tipos de contenidos un poco más allá. Pero lo que yo quiero cuestionar es si, en el contexto del que estamos platicando, de veras el copyright es la forma más ágil dentro de la propiedad intelectual, o podrían existir alternativas que no son contrarias a esa figura y que simplemente podrían complementarla y redibujar un poco los derechos dentro de la evolución, tomando en cuenta más bien la evolución de la tecnología. Por tanto, con fines educativos o de investigación de la sociedad en general, encontramos una legislación y normatividad en la mayoría de los países que nos permiten este acceso a los contenidos y entonces de alguna manera están permitiendo ya el acceso al dominio público antes de esa temporalidad. Sin embargo, la restricción a la libre circulación de la información y la libertad de expresión en Internet, lamentablemente, a mi modo de ver, se ha convertido en una tendencia mundial. Tenemos muchos ejemplos, habrán oído en los últimos años, desde ACTA, SOPA, han habido muchos logros también y batallas contra ciertos ejemplos de legislación que querían restringir la libertad de
del movimiento de contenidos por Internet. Incluso el TPP, que ahora veremos qué pasa con él, leía hace unos años un informe de Wikileaks que decía que si pasaba como estaban negociándolo, probablemente cualquier link a otra información en Internet podría de repente volverse un contenido ilegal. No sé qué tanto han habido campañas en ese sentido en México en los últimos años. Sí me ha tocado ver en algún cine a esos huevitos que se discuten porque no te robes los contenidos o bajes piratería por Internet. Pero, por ejemplo, en el caso español sí llegaron a haber campañas muy agresivas en ese sentido de comparar el robo a mano armada o el robo de un examen con bajar una canción por Internet, cuando a lo mejor el mismo artista le interesa que eso pase. No lo sé, ¿no? Entonces, es un poco por ahí por donde quisiera que vayamos nuestro debate. Entonces, ante esta problemática surgiría la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son y cómo funcionan algunas de las principales construcciones jurídicas empleadas para poner en práctica lo que se conoce como el conocimiento libre y compartido? Cuando hablo de conocimiento libre y compartido, no es un término que yo haya inventado, pero sí es un término conocido y que se utiliza mucho en los foros internacionales por la cultura libre y el conocimiento que se hacen anualmente en Barcelona desde el 2009 y que empezó a manejarse mucho en estas discusiones del movimiento no global. Tenemos autores como Naomi Klein, Chomsky, que también han hecho referencia a estas ideas, y que todas surgen un poco de este movimiento no global que nace en el 99, cuando a través de Internet por primera vez se reúnen en Seattle personas y sociedad civil de muchos lugares del mundo para manifestarse en contra del G8, ¿no? Entonces, digamos que Internet es la herramienta de la globalización y a la vez genera un movimiento que está más allá, digamos, de los juegos del mercado y de solo la interrelación entre sujetos internacionales, sino que también empieza a generar una comunidad de la sociedad civil conectada alrededor de las fronteras. Todo esto podemos insertarlo en nuevas concepciones teóricas que justamente se han ido generando en estos últimos años, que hablan mucho de los bienes como los procomunes, ¿no? Los procomunes, que son todos aquellos bienes que son de todos y no son de nadie, que están, digamos, más allá del mercado y del Estado, pero que están ahí, ¿no? Y que entonces de alguna manera deben de ser protegidos o cuidados por toda la sociedad. Cuando hablamos de procomunes podemos pensar tanto en bienes como el aire como el propio conocimiento, ¿no? Entonces por eso lo embono con esta idea. El término procomún, vale la pena decir que fue un término que existe desde el siglo XIX, pero que fue actualizado por la Premio Nobel de Economía en 2009, Eleanor Armstrong. Dicho esto, y entonces ya para entrar un poquito más en materia y en las posibles alternativas de las que les quiero platicar, y entonces jugar un poco con esta idea de la tensión que existe entre la protección de los derechos individuales, por supuesto, pero también la protección de los derechos colectivos, partiendo de la premisa de que si aceptamos que la información es la clave de la participación, el conocimiento debiera de ser un derecho propiamente colectivo, a mi modo de ver. Digo, y aquí no tengo hoy tanto tiempo para justificarles todo este pensamiento, pero sí puedo luego darles referencias de muchos autores que han reflexionado en torno a esta idea. Si el conocimiento es propiamente un derecho colectivo, entonces habría que buscar alternativas que fomenten que tengamos esa posibilidad de utilizarlo y crearlo. Una de las ideas que también mencionan mucho los que defienden el movimiento de los procomunes es esta de que al final todo autor hablan siempre de la figura del retorno social, ¿no? Todo lo que tú creas de alguna manera ha sido inspirado por todas las obras, por todos los seminarios a los que has ido, por todos los museos que has visitado, por todo lo que alguien te contó también en una plática de café. Entonces, de alguna manera debemos fungir como multiplicadores de contenidos y que ¿no? le pasas el bastión al segundo y el segundo al tercero, y así vamos generando un conocimiento común y compartido. Si pensamos en esta idea y entendemos que todo
paso dentro de la tecnología, o sea, tanto mientras la tecnología evoluciona, la figura de la propiedad intelectual debería de evolucionar a la par, justamente para tomar en cuenta los avances que comportan los cambios tecnológicos y, por tanto, hacer modificaciones legislativas que nos ayuden a dibujar límites, establecer nuevas excepciones o aprovechar de la mejor manera las herramientas que tenemos y la velocidad a la que evolucionan, sobre todo porque en realidad pensar ahora en todas las consecuencias jurídicas que pueden llegar a tener los cambios en los campos de la tecnología es algo totalmente imposible. Entonces sí requerimos de ese estudio constante, o por lo menos debate o repensar los temas, ¿no? Yo no digo que haya soluciones fáciles aquí, pero sí creo que son temas que debemos de empezar a platicar más allá de los círculos en los cuales se están discutiendo, ¿no? Como veremos, todo esto arranca dentro de el gremio de los programadores, ¿no? Con el software libre y con todas las ideas de Richard Stallman, pero luego se ha concentrado mucho más en el mundo del arte o de la difusión cultural que no en los campos académicos o institucionales, que también generan contenidos y creaciones y quizá podrían ver opciones para compartirlos. Dicho esto, está claro que, ya todos tenemos claro que Internet ha cambiado los modelos de difusión y de producción de contenidos, más bien ya no nos basamos en la escasez, al contrario, ¿no? Internet sí nos permite difundir hasta allá donde queramos y la ley no nos lo circunscribe. Y en principio, como hemos dicho también, el derecho de propiedad intelectual o el copyright tradicional se basa en la idea de que la autoría le confiere el derecho en exclusiva de explotación de una obra al autor o bien a la cesión a sus herederos o a sus coetáneos, como él lo defina. Sin embargo, el desarrollo de la sociedad del consumo y de la sociedad de la información, aquí destaco la diferencia que hemos visto antes, sociedad de la información, y no estoy hablando de la del conocimiento, ha provocado que en la actualidad sea más usual que encontremos que el autor cede o otorga bajo un acuerdo oneroso al titular de la licencia que se la está comprando un paquete con todos los permisos que la ley contempla, es decir, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación bajo este lema de todos los derechos reservados. Eso es el copyright, ¿no? A mi modo de ver, esto puede ser entendido como un derecho restrictivo, y ahora que veamos lo que nos impone la Ley Federal de Derechos de Autor, creo que sí es un poco restrictivo porque de alguna manera obliga a los autores a todo este paquete, ¿no? Otra cosa es que luego no te lo quieran comprar si no les cedes todo el paquete, pero en nuestra ley no encontramos una alternativa a este paquete con todos los derechos reservados. En el extremo opuesto, sin embargo, es posible encontrar o darle la vuelta a este mecanismo, a mi modo de ver, excesivamente mercantilizado y basado en el beneficio económico individual, para contrastarse con otro basado en la libre circulación del conocimiento. Y es de ahí que nace esta figura del copyleft, ¿no? ¿De dónde surge? Todo esto nace, bueno, ya en los años 80, impulsado por el programador Richard Stallman, que crea la Free Software Foundation. El concepto del software libre empieza a ser más discutido dentro del, como les decía, el mundo más de los expertos más de la tecnología y demás, frente al software privativo, ¿no? Se crea esta Free Software Foundation y se expande toda esta comunidad de programadores del software libre. En los 90, ya con la aparición de Internet, se abre todo un universo de alternativas a los modelos de negocio conducidos por la industria y basados en la escasez, como decíamos, ya que Internet se asienta sobre la idea de la abundancia. Y entonces se redacta la primera licencia copyleft. Cuando hablamos de las licencias copyleft, hablamos de las licencias más abiertas, digamos, que permiten prácticamente todo porque el autor lo decide, como ahora vamos a ver.
Ahora más adelante, cuando hablemos de las licencias Creative Commons, tenemos que entender que el copyleft es una de ellas, es la más abierta, pero se puede tener otras más restringidas según lo que el autor quiera que se haga. Si se lleva a cabo una obra derivada o si simplemente quiere que se pueda reproducir con el reconocimiento o si quiere, como en el caso del software libre, permitir todos los usos. La condición básica de esta primera licencia copyleft es que todos pueden modificar, utilizar, y siempre su nueva creación deberá mantener la misma licencia, es decir, deberá poder ser usada del mismo modo por otros para que justamente la herramienta vaya caminando, por decirlo de alguna manera. O que nadie pudiera usar el beneficio, el esfuerzo ajeno en beneficio propio. Quizá podría ser entendida como una idea así. Ya con el cambio de siglo, arrancado el 2000, el cambio de siglo supone urgentemente un cambio de modelo, ya que existen más usuarios de Internet con una mejor infraestructura y capacidad y velocidad de la tecnología, aunado a todo este auge de las redes sociales que hoy en día pues ya todos estamos de alguna manera más o menos involucrados. Así, en 2001, un abogado y profesor de la Universidad de Stanford, Lawrence Lessig, funda la organización sin fines de lucros que se llama Creative Commons y que proporciona licencias con este mismo nombre que cambian justamente este esquema del modelo tradicional de copyright para pasar de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Ese al final es el cambio fundamental, ¿no? Permitiendo así a los autores o creadores tener un mayor control sobre sus obras, ya que pueden autorizar su uso, copia, modificación, sin ir en contra de las leyes de propiedad intelectual, sino complementándolas. Estas licencias Creative Commons empiezan a operar en Estados Unidos en diciembre de 2002, como un conjunto de textos legales que tiene la pretensión de poder ser traducidos y adaptados a las legislaciones de diversos países para ofrecer más oportunidades. Sin embargo, he leído, y en todo lo que he estudiado de este movimiento, siento que en muchas ocasiones existe una confusión dentro del mismo, porque muchos piensan que un poco por esta analogía entre el copyright y el copyleft se trata de cuestiones que son contrarias. Y yo creo que este es uno de los grandes errores que nos están asimilando para justamente ver las potencialidades de encontrar alternativas. A mi modo de ver, el copyright y las licencias el copyleft, perdón, y las licencias Creative Commons no pueden operar si no están dentro de la propia institución jurídica de la propiedad intelectual, y simplemente lo que ofrecen es una alternativa a lo mejor más flexible o más ágil para repensar la manera de transmitir los conocimientos. Pero parte de la idea de la propiedad intelectual y de los principios de la propiedad intelectual sin los cuales no podría existir. Entonces creo que este es un punto fundamental a tomar en cuenta, justamente para traer estos temas de discusión a otros ámbitos. Y en todo caso, el movimiento del copyright o del copyleft, más que contrario, lo que hace en todo caso es tratar de luchar contra el desequilibrio que lamentablemente ocurre a veces dentro del régimen de la propiedad intelectual tradicional, tratando de pensar lo que decíamos al inicio, ¿no? Entendiendo que en un contexto en el que Internet no suponga solamente un nuevo entorno, sino también una forma diferente de pensar y de actuar como red desde y en la red, pueden ser planteadas, ¿no? Digámoslo así. ¿Cuál es la posible problemática, o si nos vamos al extremo más nocivo? Es que el abuso bajo el esquema del copyright se podría presentar en el momento en que las distribuidoras de bienes culturales o de bienes de distribución operan en condiciones monopólicas o concentradoras, un poco retomando esa idea que hablábamos al principio de los derechos conexos, ¿no? Aquellos que no son del propio titular de la creación.
Las licencias Creative Commons o la más, luego si nos da tiempo les puedo enseñar, hay sobre todo son como 6 con las cuales uno puede jugar dentro de lo que decide, ¿no? Encontramos reconocimiento sin obra derivada, reconocimiento no comercial, reconocimiento sin obra derivada no comercial, reconocimiento y compartir igual, ¿no? Esas pueden ser algunas de las variantes que nos ofrece. Y luego es importante también mencionar que según el tipo de creación del que estemos hablando vamos a encontrar múltiples particularidades también para aprovechar mejor ese contenido. No va a ser lo mismo si estamos hablando de un LP o una canción, si estamos hablando de una colección de libros o si estamos hablando de un software, ¿no? O sea, sí van a tener todas sus particularidades y concreciones y también los propios intereses de los actores que están en juego. Dicho esto, ahora sí, me gustaría hablar un poco del caso mexicano. Decirles, como ya les avanzaba, que los Creative Commons, al ser implementados en ciertos países, como por ejemplo España o Costa Rica, que les decía, no tuvieron tantos problemas porque su ley no limitaba la posibilidad y entonces sin necesidad de reformas legales las personas pudieron acceder a y sumarse a este movimiento. Al ser implementados en estos países se ha observado una disminución de la influencia ejercida por las sociedades de gestión de los derechos de autor que obtienen amplios beneficios del mercado de la propiedad intelectual. Sabemos que el mercado del saber y del conocimiento es un mercado que tiene múltiples ganancias en todos los países del mundo. En el caso mexicano, ahora sí, la Ley Federal de Derechos de Autor obliga al autor y al cesionario el acuerdo de un contrato oneroso según el artículo 30. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. También encontramos una contradicción de tesis de la novena época, 25/2005 del año 2007, que reafirma esta idea, ¿no? Todo con la lógica de tratar de proteger a los autores, ¿no? No digo que los legisladores o los proyectistas de aquella contradicción de tesis tuvieran malas intenciones, pero igual y no se plantearon este nuevo contexto digital. Entonces, el hecho de que esta norma nos obligue a tener un acuerdo, un contrato oneroso, si bien podríamos evadirla con el pago de una remuneración irrisoria, ¿no? Yo te digo, bueno, pues te doy $1 y ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué necesidad tenemos, no? O sea, por eso digo que es restringido. O sea, ¿por qué la ley me tiene que obligar o tiene que obligar a una institución como jurídica a cobrar en lugar de a donar si eventualmente quiere que el contenido se difunda en redes sociales o pueda ser descargado por los estudiantes o la propia Suprema Corte, ¿no? Que tiene áreas que se dedican solo a la generación de contenido y difusión de proyectos? ¿Por qué tiene que estar pagando derechos de autor y hacer todo esto? Porque al final la ley te lo está obligando, ¿no? Digo, sí, te lo podrías saltar con una remuneración irrisoria, pero creo que si revisamos bien la legislación actual del Estado mexicano, el uso y distribución de contenidos protegidos por el derecho de autor de alguna manera está tipificado como ilegal, ¿no? O sea, no podríamos hacerlo así nada más. Sin contemplar justamente la existencia de otras opciones legales que podrían ser observadas para tratar de flexibilizar el derecho de autor hacia algunos derechos reservados, ¿no? Ni todos, ni dejar decidir lo que convenga en cada momento. Contemplar eso implicaría que cualquier autor, incluidas las instituciones públicas que generan programas de capacitación o materiales de investigación, con el apoyo de expertos pudieran acordar los términos de explotación en los que quieren que se utilicen sus contenidos. Podría hablar horas de todos los beneficios y ventajas o virtudes que le encuentro a este posible modelo o proyecto, pero me gustaría mucho escucharlos a ustedes y también a los doctores. Entonces, solo para cerrar a lo mejor aquí y ver hacia dónde quieren que rasquemos más, pienso que, como les decía, no son temas fáciles, pero ninguna reforma legislativa va
si no va acompañada de un debate público abierto y con nuevas alternativas y opciones, nunca será suficiente, ¿no? Las reformas legales sí deben de ir acompañadas de estos ejes de discusión y de reflexión y un buen debate público. Entonces estoy muy agradecida y celebro mucho la posibilidad de tener este espacio para ver qué opinan ustedes de estas temáticas. Y aunque es cierto que las instituciones públicas, muchas ya y privadas también, pero ya están apreciando y utilizando las potencialidades de Internet para agilizar dinámicas o prácticas administrativas y burocráticas, pienso que ahora deberían emplearlas también para ampliar la participación activa de la población en la vida institucional pública y democrática bajo esta idea de contribuir al trabajo intelectual común para así fomentar nuevas formas de colaboración que, además de asegurarnos beneficios futuros en la inversión creativa, enriquezcan justamente este debate en la esfera pública. Por mí sería todo. Muchísimas gracias. Es un placer escucharles a ustedes ahora. Bueno, buenas tardes. Bueno, es bastante interesante lo que plantea la maestra Mancini. En principio, y esa es una de las grandes problemáticas que existen, es decir, hay un desarrollo tecnológico que nos lleva a Internet. Una de las cosas que hemos manejado también en el seminario es esta situación que lo llevamos también en los tratados de libre comercio, que es un tanto contradictoria. Por un lado, se habla de sociedad del conocimiento y con ello se lanza toda una política del Estado para que todo mundo tenga computadora y todo mundo se comunique por medio de Internet, y los servicios públicos son mediante Internet. Y por otra parte, tratar de por medio de figuras, como podría ser autorizar a las empresas administradoras del servicio de Internet a que pudieran detener el servicio en caso de una posible violación de derechos de autor, y eso mediante tratados de libre comercio. Entonces es una política, insisto, de carácter contradictoria, pero ese es lo que se está planteando. Hay un desarrollo tecnológico, pero por otra parte hay una necesidad de adecuar el derecho de autor, que, como se menciona por la maestra Mancini, tiene muchísimos años de existencia. Entonces, ¿cómo adecuar una figura o una institución con sus características específicas de derechos morales y derechos patrimoniales a una situación de un mundo cambiante, en donde es muchísimo más fácil la reproducción, a la adopción de contenidos de autor fácilmente por la población, y en un entramado de este derecho, ¿no? Una de las cosas que yo plantearía es precisamente, y esa es una de las comentarios que le interesan mucho a Ana Betancourt, es precisamente la cuestión del derecho de autor dentro de las universidades. Yo, al oír a la doctora Mancini, y eso también lo debatimos en algún momento, ¿dónde están los derechos de autor, por ejemplo, en la academia? Decíamos que esta situación, porque la esencia del derecho de autor la existencia del derecho de autor es para tratar de retribuir al creador en el momento que desaparecen los mecenas, pero tal parece, desde mi punto de vista, que en el caso de las universidades son mecenas. ¿Qué hacemos con esta disposición del artículo 30 de la Ley Federal de Derechos de Autor, que establece la obligación? Y les digo con buen sentido, porque lo que se trata de hacer es un derecho protector al autor. Prohíbe los contratos de derechos de autor, la cesión de derechos de autor de manera gratuita. Pero ¿qué hacemos con universidades como las de nosotros, que tienen
una vocación pública. Al final de cuentas eso no es gratis, eso viene precisamente de los impuestos de la población, pero en donde ahí es mi cuestionamiento: ¿qué hacemos cuando nosotros, de acuerdo con un contrato específico, tenemos la obligación de entregar un producto de nuestro trabajo en virtud de un contrato de investigación? No vamos ahí está la cuestión, no vamos a exigir derechos de autor cuando, insisto, la función de la universidad es de carácter pública y lo que trata de hacer es diseminar la investigación que se realiza con dineros públicos. Aparte, entonces necesitaríamos exigir derechos de autor. Este es interesante. Yo creo que en el caso de la empresas privadas, valdría o sí sería válido esta figura, la obligación de contratos onerosos, fundamentalmente. Esta es una cuestión que se maneja. Otra es la cuestión de derechos de autor o propiedad intelectual en términos generales, por un lado, con un avance en el sentido de esa sociedad del conocimiento, o yo también diría una economía del conocimiento o capitalismo del conocimiento, en donde hay que pagar precisamente por la creación, y por otra parte también la idea de, bueno, por una parte la cuestión de carácter capitalista y por otra parte la idea de los derechos humanos, es decir, el acceso a la información, la posibilidad de tener acceso a todo el conocimiento que se está creando. La profesora Mancini empieza hablando de este conocimiento que parece, según algunas tendencias, es de carácter común, es decir, el conocimiento al final de cuentas no tiene fronteras, y ahí me hizo recordar precisamente algo que está en este momento en cartelera, la película de Guillermo del Toro, que, como saben ustedes, a mí me parece, si no han visto la película, es una película hermosísima, pero se le está calificándose, o mejor dicho, se le está acusando de que hay un plagio de un corto holandés que tiene la misma idea. Guillermo del Toro se defiende y dice: no es cierto, esa es mi idea desde hace mucho tiempo. Los que defienden a Guillermo del Toro están diciendo no, es una idea de él y la ha manejado desde hace mucho tiempo. Es más, hemos sido testigos de que en alguna ocasión, en algunas pláticas, él dice: no me platiquen, no me cuenten eso, porque eso lo puede llegar a mi subconsciente y al rato puedo copiarlo. Es decir, el conocimiento no tiene fronteras. Ese es un punto que yo creo que hay que debatirlo en la filosofía, porque al final de cuentas el conocimiento, ¿quién es el originador del conocimiento? Si el conocimiento tiene un gran dinamismo y una gran capacidad de transmisión, ¿quién es el innovador en esas ideas? Pero al final de cuentas es digamos, de alguna manera, si podemos decirlo así, la gran problemática que nos da el derecho de autor, con características muy concretas. Es decir, protejo una idea en un soporte material, no la idea concretamente, sino lo que se expresa, y lo protejo de la siguiente manera, con dos derechos: el derecho o los derechos patrimoniales y los derechos morales. O sea, esencialmente eso es lo que dice. ¿Cómo podemos? Ese es el gran problema, es de lo que nos estamos, y quizás esa sea la esencia de la exposición. Un desarrollo tecnológico con un
enfrente de una institución añeja. ¿Cómo le hacemos? Y eso yo creo que es el gran debate, que es necesario que también los abogados lo tengamos. Y otra, resolver los problemas cotidianos. ¿Qué pasa con este derecho de autor en la creación cotidiana de una universidad, por ejemplo la UNAM, que es tan rica en la creatividad? Otra cuestión, quizás la última, por lo que veo en su currículum, usted manifiesta que fue proyectista, quizás en este caso, ¿no? No, justamente trabajé más en áreas de generación de contenidos, como bien, nos bien, tocó porque la sería época de la interesante presidencia del... ver, y lo planteo aquí, cuál es la, digamos, qué tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación está preparada para resolver esta problemática. En principio, esta contradicción de tesis me parece que es bastante interesante. Mucho. Pero, ¿qué tal? ¿Hay más? No. No ha vuelto a la corte. Ese es un cuestionamiento. Ahí esos serían mis comentarios así de bote pronto. Bueno, igual a mí también me pareció extremadamente interesante todo lo que nos comentas. Quiero rescatar como algunas de las cosas que platicaste, Luna, como creo que lanzaste una bomba cuando hablaste de inforricos con infopobres. Entonces, es un concepto social, cultural, de derecho que involucra, bueno, una multiplicidad de materias y que justamente, bueno, se vuelve más relevante en la medida en la que vamos pues sí, explotando más los aspectos tecnológicos, ¿no? Como hace unos años, en el 2007, cuando se lanzó el iPhone, el primer teléfono inteligente, y cómo ha revolucionado en estos últimos 10 años, ¿no? Y pasar de que unas cuantas personas eran las que lo podían obtener, ahora que hay por lo menos uno en cada familia, ¿no? Incluso en un país como el nuestro que no sé, bueno, que es de tercer mundo, ¿no? Y en toda esta reflexión que nos hace sobre cómo evolucionó el derecho de protección al autor, ¿no? Primero para decir, bueno, ya estás materializando una idea y esta materialización es la que se protege. Ahora a decir, bueno, la materialización es múltiple, la forma de la materialización de las ideas es múltiple y realmente toda ella necesita una protección o no, o hasta qué punto. Pero yo rescato, o lo que me gustaría rescatar también es como el principio básico, que es esta diferencia entre los derechos morales y patrimoniales, ¿no? El derecho moral entendido como el derecho que tiene el autor a decir qué se va a hacer con su obra y cómo se va a utilizar, muy diferente a querer obtener una remuneración por ella, ¿no? Bueno, es como lo que me imagino que inspira o lo que me das a entender que inspira estas licencias de Creative Commons, ¿no? De decir, bueno, o sea, los autores de software en general, que fueron los primeros que se organizaron, según lo que nos comentas, decir, bueno, yo quiero que esto se siga expandiendo o que se siga dando a conocer, y no me interesa una remuneración por el trabajo, pero a lo mejor sí les interesa la forma en la que lo van a cambiar o lo van a modificar o se va a exponer, ¿no? Que me imagino, te digo, que es lo que inspira al Creative Commons, a la asociación que la empieza a hacer estas licencias. Es un movimiento internacional, a día de hoy, entonces sí ya encontramos exponentes en muchos países que se ocupan de tratar de impulsar estas temáticas. Sí, es un movimiento abierto y libre donde pueden integrarse en el momento que quieran. Y bueno, y este debate que plantea el doctor Becerra desde un punto de vista filosófico también de, bueno, el conocimiento que se genera viene como inspiracional de conocimiento que ya existía, y esto que tú planteas, Luna, de regresar a la sociedad lo que la sociedad me inspiró, ¿no? Entonces, pues es una idea que filosóficamente me parece muy válida, pero que siento que no se contrapone, o que justo como planteas tú, como no se contrapone con esta idea de decir, bueno, pero
quizás esta parte mía sí es la innovación que yo estoy aportando a la sociedad, sí inspirada por un montón de cosas que he visto, que he platicado, que he escuchado, que todo en el ámbito en el que te mueves te inspiró a hacer algo que a lo mejor sí es innovador, ¿no? Y justamente en el caso de una película pues se da mucho más el ejemplo, porque ahí viene el trabajo de escritores, viene el trabajo de productores audiovisuales, de música, de actores. Es un trabajo conjunto que genera una obra única, ¿no? Entonces, en este sentido, la generación de esa obra única merece protección, ¿no? Porque detrás de ellos hay un trabajo de muchas personas que, si bien se inspiraron a lo mejor en otro tipo de creaciones, están haciendo una creación, bueno, tienen una creación única, ¿no? O llegan a una creación única. Pero bueno, sin duda, me gusta esto que planteas de que los Creative Commons hacen la lucha por el porque la protección no esté desequilibrada. El que el autor pueda decir hasta dónde, cómo pueden usar mi obra y que se pueda seguir difundiendo, ¿no? No está peleado, creo que en mi particular punto de vista, no está peleado el regresar el conocimiento a la sociedad con tener una, aunque sea mínima, aportación patrimonial en recompensa al tiempo y a lo que le he invertido yo en hacer esta creación original, ¿no? Y ya he citado este ejemplo en algún otro seminario, el ejemplo de Spotify. Cualquiera puede acceder a la música que se encuentra en Spotify y cada 3 canciones a lo mejor tienes que escuchar un comercial, pero la música está ahí, está abierta para todo el mundo y no está peleado con, bueno, escucho un comercial, escucho 2 comerciales y los autores de la música obtienen una ganancia y a la vez están pudiendo esparcir de forma libre su creación. Entonces, bueno, no sé si... Justamente, solo 2 comentarios con relación a lo que mencionan. Estoy totalmente de acuerdo. No es un tema que esté peleado, no es un tema que sea contrario. Valorar, evidentemente, el trabajo de los autores es fundamental y protegerlo, pero también proteger este acceso de la sociedad y del público en general a los contenidos. Y justamente en respuesta a las legislaciones o los impulsos de legislaciones restrictivas que también han surgido en los últimos años, pues es verdad que las grandes industrias productoras de contenidos sí han tratado de, y ahorita mismo, hace un par de semanas se aprobó en Estados Unidos otra que no nos encanta, pero en respuesta justamente en esta década han aparecido nuevos mecanismos y yo lo que vengo a decir es no tengo la solución, pero sí creo que es importante que empecemos a voltear a ver estas alternativas también desde el campo jurídico y más allá del campo solo artístico e informático, en el sentido de que en esta década ya están surgiendo y estableciéndose nuevos esquemas de financiamiento y creación colectiva, como decía Ana, en los cuales una película puede ser producida por cientos de personas, una editorial puede subir todo un catálogo a internet para su descarga digital y a su vez seguir vendiendo libros impresos y grupos musicales que pueden apostar por ser parte de lo que se conoce como New Beatles, que utilizan licencias Creative Commons para difundir su trabajo, llegar a más gente y luego ganar de sus conciertos, que es lo que les interesa, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de permitir decidir dentro de si eres una persona individual o eres un mecenas también institucional, público, que utiliza el dinero del Estado, o no, ver la manera cómo, ¿no? Y el marco legal o el panorama interpretativo mexicano observamos que no toma en cuenta esta posibilidad de permitir al autor que decida transmitir o difundir sus contenidos gratuitamente. El hecho de que no lo permita y que lo tipifique ilegal al obligarnos a cobrar es una restricción. Yo no digo que esté mal, digo que es una restricción que evidentemente podría ser valorada y reconsiderada.
Sobre el tema de la brecha digital o la diferencia entre inforricos e infopobres, creo que es un tema que lamentablemente existe también en el primer mundo, ¿no? Y que justamente pero debe ser combatido siempre de la mano de esta idea de luchar con lo que muchos autores han llamado la alienación cultural del siglo XXI, ¿no? Que implica justamente esta cuestión de tener acceso pero no poder discernir entre la cantidad de información a la cual accedemos y, como decía en un inicio, las limitaciones en este campo y en el campo de la propiedad intelectual también siempre de las nuevas tecnologías, siempre se encuentran muy relacionadas con el campo educativo, ¿no? y interpretativo en ese sentido. Justamente cuando decías esto del iPhone, ¿no? Todo este movimiento de los Creative Commons o del copyleft arranca en el momento en el cual todos podemos volvernos creadores. Y por tanto hay también que repensar cómo queremos proteger esto, ¿no? Y sobre lo que mencionaba el doctor Becerra, por supuesto, creo que justamente en los campos universitarios y sobre todo las nuevas generaciones, yo siempre se los digo a nuestros alumnos, son las que van a tener que repensar y proteger los derechos digitales, ¿no? Porque, como decíamos, en realidad el campo de la tecnología puede pasar de todo ahora con las nanotecnologías y ¿no? O sea, ya hemos visto temas de niños probeta, o sea, ya han llegado casos a los tribunales regionales también, pero todavía las potencialidades de lo que está pasando no tenemos idea de dónde puede llegar. Sin embargo, la sociedad espera que los legisladores que se encargan de idear las leyes, los juristas que se encargan de hacer de contrapeso a dibujar estos derechos y demás, sí estén informados y capacitados o puedan adecuarse y tratar de entender los cambios tecnológicos de la medicina, que evidentemente para los juristas también pues son otros lenguajes, pero la sociedad espera que podamos dar respuestas o soluciones a ellos. Aprovechando justamente el juego de las no fronteras y sobre el tema del plagio, pues ahí sí que más bien hay que justamente ver hasta qué punto o dónde se dibuja ese límite y en qué momento las ideas dejan de pertenecer al autor, justamente por todo. De hecho, los procomunes más radicales dicen que en realidad el dominio público debiera de ser, como dicen, se los quiero leer, o sea, que el dominio público es fundamental para la evolución cultural y artística de la comunidad, ya que toda creación e idea se sustenta en ideas y creaciones anteriores. Y los más radicales dicen que incluso podría sostenerse que el dominio público es el estado natural de las obras o creaciones y la propiedad intelectual debiera de ser un tema de excepción temporal dentro de este nuevo mundo digital, ¿no? O sea, simplemente son como opciones que debemos de repensar y sobre todo, evidentemente, en nuestro contexto particular, ver por dónde sí, por dónde no. Sí, en especial porque si en este punto extremista que mencionas, ¿cuál sería ¿de qué van a vivir? Más bien, no sé, si los que son netamente creadores, 100% creadores, si todo lo que están generando tiene que ser regresado a la sociedad, sí, o sea, ¿en dónde va a venir? Son los más radicales. Uno de los productos que surgieron les decía, FECE Forum, Foro Internacional de la Cultura Libre, que empezó en Barcelona en el 2009 y se ha llevado a cabo año tras año y congrega intelectuales, personas de la sociedad civil y sobre todo la multidisciplina, ¿no? Hay personas que de todos los gremios y expertos en muchas variantes que dan su punto de vista y justamente tratan de buscar alternativas y posibilidades poniendo en común su conocimiento para este nuevo panorama, también propuestas legislativas. En 2010 sacaron la Carta para la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento, o Carta Solidaria, que trae muchas propuestas legislativas que en el caso mexicano no todas pueden ser contempladas por nuestro esquema particular, pero en otros países sí han sido utilizadas y encontramos muchas que sí se pueden aplicar, luego les puedo compartir
compartir con mucho gusto las reflexiones que tengo en torno a esa carta y el caso mexicano. Y luego les recomiendo mucho que volteen a ver el manual de uso para la creatividad sostenible, porque ahí sí se encuentran propuestas de cómo los autores y creadores en sus diversas variantes pueden aprovechar la tecnología para ganar dinero de otra manera. Y sobre todo, reitero, ¿no? O sea, esto no está peleado con la propiedad intelectual tradicional, porque justamente los Creative Commons, o su versión más abierta, que sería el copyleft, pero reitero, no todas son así de abiertas, nace justamente del derecho moral de los autores y parte de la idea de que un autor bajo su derecho moral puede decidir cómo quiere que se use o no su obra, si se gane o no, si se vuelva comercial o no, si se pueda derivar otra o no. Entonces es solo abrir y flexibilizar esa posibilidad del autor al final, y jamás le vas a quitar ese reconocimiento y ese derecho moral, porque todo lo demás nace a partir de esa idea. Sí, la cuestión es que bajándonos un poquito, un creador puede tener toda la libertad basándose en derecho moral, como lo dice usted, pero el razón de la ley de establecer que el derecho de la transmisión es honoraria es en virtud de la asimetría que hay muchas veces entre el productor o el creador y muchas veces el consumidor, no el consumidor, sino el que adquiere los derechos. Poniéndolo más concreto, yo he visto algunos artistas que creadores que revisando un contrato de cesión de sus derechos en frente de Televisa, yo les he dicho, esto no está bien porque es en desventaja de usted, y además la ley establece una protección para usted, pero me dicen no puedo hacerlo de otra manera porque entonces no me dan trabajo. Hay una asimetría en la relación entre el licenciatario y el licenciante, ¿no? Y eso es lo que yo creo que pretende hacer la ley, es decir, proteger al autor en ese sentido. Entonces, yo entiendo también la cuestión de la libertad del creador, pero tal parece que esa excepción que se está estableciendo en la ley, que parecería limitar su libertad, realmente es una manera que trata de hacer la ley para protegerlo. ¿Cómo establecer ahí? También es algo complicado. ¿Cómo establecer un equilibrio entre eso? Sí, sobre todo porque el tema aquí es que también Televisa, si tú no les das los derechos en exclusiva, claro, no te los compra, y entonces ahí ya no estás la ley protegiendo al autor. Ese es el punto, ¿no? Que yo creo que repensar estas cuestiones nos podría ayudar también a romper estas dinámicas que lamentablemente, aunque no era la intención del legislador, probablemente se dan. Porque al final, justamente, por mucho que la ley trate de proteger al creador, Televisa o le das la exclusiva o no. Sin embargo, otra de las virtudes que tienen las licencias Creative Commons o el copyleft es que no restringen a que solo hagas esa licencia. Otra cosa es que luego Televisa, si tú tienes un Creative Commons, no quiera comprarte nada más. Pero en realidad estas licencias permiten que, bueno, primero son abiertas a todo el público. Entonces, si tú das una licencia con una serie de requisitos, todos van a poder acceder con esos mismos requisitos que tú pusiste. Pero tú puedes también luego hacer otra licencia para otro soporte y otra versión de tu obra, aceptando, o sea, el Creative Commons no te pelea eso. El problema tiene que ver más con las dinámicas que se han generado, sobre todo en torno a estos lobbies que al final son los que más ganan de este tema, ¿no? Lamentablemente, ojalá y los autores siguieran ganando ellos y sus familias post-mortem durante 100 años, pero lamentablemente no es lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, creo que sí abre de verdad un panorama muy amplio, que luego evidentemente no siempre va a poder ser aplicado de la misma forma en cada país, y por eso es tan importante que lo valoremos en cada lugar, pero sí busca eso, ¿no? Que cada quien, porque todos ahora tenemos esa posibilidad de volvernos autores y creadores, dentro de sus países y sus legislaciones puedan sumarse a este movimiento internacional que
tiene esas bases del para qué más que el cómo, pero existen ya muchos ejercicios también de cómo, particularmente en el campo artístico y musical, en realidad. Y eso es lo que yo creo que nos falta mucho, ¿no? Voltear a ver esto más desde la academia, los centros de investigación y las instancias de Estado que sí se deben y ahora sí que solo sirven si sirven a la sociedad a la que sirven, y si no, ya no sirven. Sí, no sé si alguien del público quiere hacer alguna intervención. Muy bien. Llega. Gracias. Bueno, entiendo que nosotros, México, como parte de la tradición europea de los derechos de autor, gira en torno justamente de la figura del autor. En cambio, y en contraste contra el tema del common law, donde ahí gira en torno a la obra, como en el caso del copyright y en el caso del copyleft, estos derechos que giran en torno a la obra y no en torno al autor hacen toda una diferencia, porque entonces volteamos a ver estas alternativas en función de la rapidez con la que se mueve la tecnología, etcétera, etcétera. Una cosa que me parece muy grave es tratar de llevar nuestro sistema a estos extremos, un sistema que es protector del autor, y llevarlo a la protección de su obra. En el 2013, con esta reforma en materia de telecomunicaciones, en junio de 2013, surgió una polémica. En el 8º transitorio se estableció la obligación de los concesionarios de televisión radiodifundida de permitir la retransmisión de sus contenidos a los concesionarios de televisión abierta. A uno y a otro, el Most Carry y el Most Offer. Sucede que con esto hay reformas en la materia en la Ley Federal del Derecho de Autor, en el artículo 27 y en el 144, donde se estableció que esta cuestión de a los autores de permitir, los autores pueden autorizar o prohibir la reproducción, comunicación, distribución y transmisión de sus obras, y en el último párrafo se mutila completamente la ley y se establece sin perjuicio de lo que establezcan las obligaciones y sin menoscabo de los derechos. Nunca se supo qué iba a pasar con eso. Hubo lineamientos, hubo diversas discusiones y nunca se atendieron estas cuestiones públicas, ¿no? Al final hay un criterio, que no tengo el dato preciso porque estoy un poquito dispersa en este aspecto, pero hubo un criterio de la Corte donde dijo no hay más, o sea, no sin perjuicio, y significa que se le está dando prioridad al usuario de tener esta entrada a la sociedad de la información, y con base en el derecho a la información se obliga a los autores y se les restringen estos derechos. Hay una parte que me gusta mucho del maestro Eduardo de la Parra, del doctor, en donde señala que la distinción, existen derechos morales, los derechos patrimoniales, y a estos últimos les da una segunda oportunidad en cuanto a que los derechos patrimoniales pueden ser exclusivos de explotación exclusiva del autor, es decir, él tiene el uso exclusivo de su explotación, y los derechos de simple remuneración, donde le facultan para que en el momento en el que escape a su explotación también tenga derecho a ser remunerado. Esto es lo que falló en esta cuestión de la reforma y en la consecuente mutilación de la Ley Federal del Derecho de Autor. Sí es importante que los contenidos estén aperturados, el derecho de autor siempre tiene que estar protegido, las ideas no son objeto de apropiación, eso es cierto, hasta que se protege la materialización de esas obras. Las ideas son generales, todo el mundo puede, si bien no copiar una obra, sí puede copiar una idea, porque las ideas no son objeto de apropiación de nadie, ¿no? Sin embargo, sí me parece importante que persista, al menos dentro de nuestro sistema, y como que en el entendimiento y en el conocimiento de nuestro sistema jurídico en derechos de autor, que persista la protección del autor, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Sandoval. Me parece muy interesante la plática. Me llama mucho la atención ahorita lo que estuvo comentando sobre las licencias Creative Commons.
Y bueno, ya ha habido un tiempo en el que yo me he puesto a reflexionar sobre el tema y bueno, si bien uno de los precursores de estas licencias, pues como lo mencionaba, pues es Lawrence Lessig, ¿no? Que finalmente no trata de quitar los derechos de autor, pero sí aminorar la importancia de ellos, ¿no? Pero me parece que el autor habla en una doble moral, ¿no? Porque por un lado dice, bueno, manejemos este tipo de licencias, pero bueno, yo mis libros sí los protejo por copyright, ¿no? Esa es como la ruta que ha llevado el autor, me parece, ¿no? En efecto, como comenta la compañera, yo creo que muchas de las soluciones tuviesen que captarse o tuviesen que ubicarse dentro de las restricciones, ¿no? Mientras más estemos aperturados a la idea de quitar este modelo que tenemos nosotros de restricciones con números clausus a un sistema de restricciones un poco más abiertos en las que haya posibilidad de que el Poder Judicial pueda interpretar para generar nuevas excepciones al derecho de autor, yo creo que eso sería un poco más sano para que se distribuyan las ideas y al mismo tiempo para seguir protegiendo a los autores, ¿no? Y sí, en efecto, como comenta la compañera, bueno, se hizo la reforma en materia de telecomunicaciones y fue en una resolución de la segunda sala de la Corte, que fue la 1238-2015. Bueno, pero aquí es muy curioso porque la sala, bueno, en específico la Corte sigue manteniendo su postura en el que, basta con un solo pago que se le haga al autor para que se dé por cumplida esta obligación respecto a las demás comunicaciones públicas que se pueden hacer de obras, ¿no? Pero muy curioso esta reforma, porque la reforma en el 8º transitorio únicamente habla sobre señales, ¿no? Entonces, la señal es muy diferente del contenido, obra, ¿no? Solo era ese comentario respecto a este 8º transitorio y creo que se van a empezar a hacer nuevas reflexiones a través de procedimientos administrativos, tanto en el INPI como en vía jurisdiccional, ¿no? Creo que viene un camino muy importante porque esa resolución viene a cercenar gran parte de los derechos de autor, ¿no? La Corte no está entendiendo realmente cuál es el objetivo de los derechos de autor y la naturaleza. O sea, si bien los derechos de autor tienen esta naturaleza de ser un jura prohibendi, ¿no? Y que por excepción pues se genera todo este catálogo del 148, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde deberíamos de ir explorando un poco más para abrir nuestro sistema de números clausus que tenemos en las excepciones, ¿no? Ahora, y finalmente, creo que el sistema de Creative Commons viene a ponerse en pugna con nuestro sistema de derecho civil, ¿no? O sea, por ejemplo, dos de los elementos de un contrato pues son el consentimiento y el objeto, ¿no? O sea, cuestiones que se niegan absolutamente en este tipo de licencias, ¿no? Yo creo que para poder nosotros permitir el sistema de Creative Commons, pues yo creo que tendríamos también que modificar tal vez toda nuestra legislación civil, ¿no? Y bueno, finalmente un comentario a lo de Guillermo del Toro. Pues sí, creo que se ha trabajado mucho en la doctrina esta figura de la dicotomía expresión-contenido, ¿no? Que sí hasta, que finalmente los derechos de autor lo que van a proteger es la expresión más no el contenido, la idea, ¿no? Pero ya a nivel filosófico creo que esta expresión sí llega a confundirse en algún momento con la idea misma, ¿no? Pero yo creo que eso sí entraría a la reflexión filosófica de los derechos de autor. Armando. Bueno, yo voy a poner un caso difícil, ¿no? Que tiene que ver con el manejo no tan solo de los valores, la argumentación e interpretación de los valores de la obra,
sino también la parte sociológica y ver, bueno, el conjunto de lo que ustedes han brindado tanto en la ponencia como en los comentarios, las reseñas que se han hecho en torno a la propuesta de la maestra Luna Mancini. El caso de la herbolaria como un conocimiento de tradición de los pueblos, de origen civilizatorio y de origen de todas las razas. En la actualidad es un problema bastante delicado. Ejercer a través de la medicina ayurvédica o herbolaria mexicana o medicina tradicional china el tratamiento epidemiológico de la salud pública y darle a esto un rigor de carácter normativo. No hay reclamos por los cuales se diga que en la actualidad la medicina tradicional no tiene todos los elementos científicos. ¿Por qué? Porque son conocimientos, hablando ya del epicentro arquetípico, ¿no?, de la sociedad del conocimiento y de la transversalidad de los saberes. Entonces, aquí el problema es cómo hay un empoderamiento de derechos de autor, en este caso yo diría de los pueblos, de las sociedades contemporáneas del conocimiento, para poder encauzar sus problemas de salud, ¿no? Sus equilibrios tanto emocionales, intelectuales, corporales, etcétera, etcétera. Y cómo verse impedidos, ¿sí? Usted hablaba de la comercialización de todo lo que es el endamaje de figuras que ha dado en torno a la ley de derechos de autor y ver comparativamente lo que hay en Europa. Usted resaltó ahí un poco las leyes de Costa Rica con las de España y bueno, la ley mexicana. Pero en ese sentido, ¿cómo situar que es posible ir creando una reforma de legislación de derechos de autor que vaya dándole sujeto a la sociedad, jurídico? O sea, que haga posible que se vayan resolviendo problemas. Otro problema se podría ver, o eso mismo se podría ver desde el punto de vista de los derechos humanos, o sea, los derechos ciudadanos, el derecho al trabajo, a la salud, al hábitat, todo eso. Y ahí empoderar al ejercicio del derecho, por ejemplo, de nuevos temas de corredurías notariales, en donde efectivamente el legislador, el litigante, vaya resolviendo problemas que tienen que ver con no tan solo el estudio del caso, sino al mismo tiempo la solución del caso. Bien. Gracias. ¿Estas tres? Muy bien.
Entonces, en respuesta a la primera colega, bueno, estoy muy de acuerdo con todos los comentarios que han hecho y las precisiones que han hecho. Justamente estaba revisando esta controversia que se resolvió de la segunda sala, que se resolvió, si no me equivoco, en junio de 2016. Y efectivamente, en esta controversia, la Suprema Corte pone fin al tema relacionado con los derechos de autor, entendiendo que están pagados para la primera transmisión de televisión abierta. Evidentemente es un poco lo que mencionábamos, ¿no? Aquí al final los que están protegidos no son los autores, son las televisoras o los lobbies que se encuentran detrás. Entonces estoy totalmente de acuerdo, como mencionaba la compañera y el colega Óscar, que evidentemente la Suprema Corte en este sentido y en lo jurisdiccional no está valorando y potencializando la figura de la propiedad intelectual, sí, y entendiendo, como bien decían, su naturaleza y su fondo en ese sentido. Por tanto, debe seguramente de ser revisada, sobre todo porque es una gran contradicción que, siendo una institución pública que además tiene áreas, y ahí es donde yo estuve más trabajando, que justamente se encargan de la implementación de las reformas en los últimos años, amparo, derechos humanos, penal y generación de materiales y contenidos para todos los juristas, particularmente jueces y magistrados, pero estudiantes de derecho y abierto a todo el público. Se han generado muchísimas herramientas también informáticas, como podría ser el buscador jurídico en materia de derechos humanos que se generó con la Corte Interamericana, o los micrositios con las participaciones de los presidentes de 24 países que se reunieron con los 4 regionales en 2012, o todos estos pues al final entran dentro del pago de los derechos de autor de alguna manera, cuando son contenidos que la misma institución lo que busca es que sean difundidos y que lleguen a la mayor parte de la población. Entonces sí tenemos evidentemente una contradicción que debe de ser estudiada, analizada y valorada. Y dentro de las instituciones, lamentablemente, no siempre las áreas que se ocupan de lo jurisdiccional están tan enteradas de lo que se hace desde una presidencia, por ejemplo, en ese punto, ¿no? Entonces sí creo que evidentemente debe de ser pues empezarlo a discutir en estos espacios de debate. Creo que puede tarde o temprano ponernos la pauta. Sobre el tema de la controversia y también las contradicciones que encontramos en la reforma energética, pienso que también hay que tener mucho cuidado cuando se habla de plagio, porque también no encontramos y este sería otro tema que también podríamos abordar en otra ocasión, pero cuando se habla de plagio uno busca las definiciones del plagio. Cada quien tiene la suya, o sea, si uno revisa la definición de la Facultad de Derecho de la UNAM es una, si uno revisa las de Flaxo son otras, si unas, no sé, yo en ese sentido he trabajado más el plagio académico, y dentro del plagio académico, por ejemplo, encontramos 7 tipos de plagio, en el cual esa diferencia que mencionabas en el campo académico no existiría. O sea, sí existe plagio de las ideas también, es decir, lo que tú escuchas en una conferencia hay manera de citarlo, y citar al final es lo que te evita el plagio, ¿no? En el formato que quieras y como quieras, pero lo que nosotros siempre vemos en clase es que darle valor a quien te dio una idea solo refuerza tu discurso. Entonces, particularmente cuando estás en grados de licenciatura o maestría, que al final no estás inventando el hilo negro de nada, entonces justamente darle valor a lo que escuchaste también en una conferencia y saber citar y entender las diferencias de cómo se cita un libro escrito, una plática en una conferencia o una tesis, existe, o sea, la manera está caminando, pero si no tenemos una definición común de lo que es el plagio, y por tanto si no tenemos definiciones comunes es complicado encontrar soluciones compartidas. Sobre el tema de la doble moral, reitero, a mi modo del profesor Lessing, yo no lo encuentro una contradicción, porque justamente creo que el movimiento Creative Commons te permite ambas cosas. O sea, el hecho de que tú quieras difundir tu obra online de una cierta manera y que se pueda generar una derivada y que no te salga el cartelito del Universal de este contenido no lo puedes copiar, lo tienes que transcribir tú y citarlo tú solo te complica un poco el día, ¿no? O sea,
Pero a la vez puedes ese mismo contenido publicarlo en un libro, y si la editorial no te limita las restricciones, y más bien iría por ahí, ¿no? Que la ley no nos limite a tener esa posibilidad de cobrar por algo físico que se está vendiendo en Tirant lo Blanche, y sin embargo en online yo te dejo que tú copies y pegues porque me interesa que me cites en tus trabajos como mi estudiante. No lo sé, ¿no? Estoy ahora sí que inventando, pero evidentemente si estas discusiones alternativas no las empezamos a valorar y a relacionar con nuestro derecho civil y ver si cabe o no cabe, o si ¿no? O sea, y buscar el cómo y el por dónde, tratando justamente a lo mejor de no impulsar tantas reformas, sino de entender e interpretar el contenido de una cierta manera, puede ser interesante. Y evidentemente nuestras instituciones necesitan actualizarse en estos campos. El último punto que mencionó Óscar tenía que ver con la dicotomía entre la expresión y el contenido, ¿no? Un poco lo mismo que enlazaba con esta idea del plagio. O sea, sí necesitaríamos entonces, por lo menos en este foro, encontrar un acuerdo sobre lo que entendemos como plagio, y a partir de ahí ver hasta dónde. Por ejemplo, en el campo académico, otro ejemplo que me gusta mucho es el autoplagio, ¿no? O sea, tú en la academia no deberías de poder usar tu mismo escrito para la clase de penal, la de civil y la de internacional, ¿no? O sea, porque al final estás en un mundo. Sin embargo, en el campo de la investigación es muy común que un autor que está estudiando un mismo tema retoma su paper y te deja una nota avisándote: esto ya lo discutí en el seminario de y sigo reflexionando en torno a eso. Entonces, el autoplagio, por ejemplo, en la academia o cuando uno es estudiante, sí tiene un valor muy distinto que cuando uno es un investigador. Entonces creo que todas esas aristas dentro del tema particular del plagio vale mucho la pena también plantearlas, repensarlas y ver justamente cómo la tecnología nos puede ayudar a evitarlo, porque como también decía bien el doctor Becerra, hay veces que uno no lo hace consciente. Por eso mismo también existen, y yo ahí sí tengo muchos amigos periodistas y a nuestros alumnos siempre se los recomendamos, existen software antiplagio en los que, sobre todo los periodistas o los que escribimos columnas cortas, luego copias, pegas tu texto y checas que no estés copiando más de 4 palabras y entiendes que el plagio es eso, sin poner comillas, no lo sé, ¿no? Pero sí te pueden ayudar a identificar cuando uno no lo hace con una mala fe o una mala intencionalidad, pero puede suceder. Entonces podemos también allegarnos de esas herramientas. Y para entrar en este último punto, que sí me parece que es un campo de la reflexión, buenas tardes, es un campo de la reflexión que deberemos de estudiar, justamente porque es cierto que en Latinoamérica existen saberes ancestrales y tradicionales por los pueblos y comunidades indígenas que existen, que nos harán también replantearnos el uso o el tratamiento dentro de los sistemas públicos. Recuerdo que hubo también, no sé si fue en 2012 o hace unos años, ¿no?, que hubo un tema de que se quería prohibir toda la herbolaria de repente en el país, y aquí y luego creo que se echó para atrás. Tendría que revisar bien, pero creo que aquí sí, justamente entender que los derechos de autor también pueden ser de un colectivo y no solo de un individuo, vuelve a esta idea de la atención o protección de no solo los derechos individuales, sino los derechos también de un colectivo particular. Y si, por ejemplo, esta idea en el caso de la herbolaria y a lo mejor del tema de farmacéutico y las patentes no estoy tan especializada, pero sí sé que en el tema del plagio, y bueno, ustedes también habrán visto que en los últimos años han habido varios casos, ¿no?, de la empresa francesa de moda que estaba copiando los huipiles oaxaqueños o ¿no?, y que además se agarra de la ley, se va corriendo a los tribunales parisinos, pone una demanda y entonces se la gana, porque nuestro gobierno no es que se va a ir a pelear a los gobiernos parisinos, ¿no? Entonces estamos a este punto de tener que aprovechar y desdibujar estas fronteras que conectan y permiten ciertas prácticas abusivas para más bien proteger los derechos de los creadores, sea una persona o sea una comunidad que va traspasando ese conocimiento de una manera distinta y ancestral. Entonces, por eso sí creo que en este punto es fundamental repensar el tema de la propiedad intelectual, valorando evidentemente la multiculturalidad y situación particular de nuestros países en concreto.
Yo, en ese sentido, Luna, justamente, bueno, me salta una duda. No sé si haya alguna forma de ejecución de los Creative Commons. O sea, nos decías, por ejemplo, ¿no? En México podría no ser ejecutable una licencia Creative Commons porque la ley en sí no permite la transmisión a menos que sea onerosa. Pero suponiendo que yo en México quiero utilizar en una plataforma digital una de las licencias Creative Commons para otro, se puede hacer, pero luego ¿cómo la ejecuto? Me queda claro que en México tal vez va a ser difícil ejecutarla, pero ¿hay algún planteamiento de ejecución de las licencias? Pues en México también existe el Laboratorio Procomún que ha estado impulsando estos temas y en los cuales uno puede acceder a estas licencias en el idioma español y con las particularidades para nuestro país y acceder y definir cómo quiere hacerlo, ¿no? O sea, el reconocimiento es el único que siempre va a estar, pero el resto podrías definirlo. Existen ejecuciones, les reitero, mucho en el campo artístico, sobre todo con el New Art que le llaman, ¿no? Y todas estas exposiciones que también juegan con la tecnología. Digamos que ese ha sido el campo más explorado, pero yo pienso que sí debería ser hora de voltear a verlo por parte de las instituciones públicas para empezar y ir probando y discutiendo y debatiendo por dónde sí, por dónde no. Existen, están abiertas y el movimiento pretende que se vayan adecuando en el mayor número de países que se interesen y que puedan, simplemente para flexibilizar y ampliar las posibilidades. Esa sería la idea. Entonces ahorita digamos que solamente, digamos hasta donde ha llegado el movimiento es más como de entender la cultura de respeto de qué es lo que quiere el autor que hagan con su obra. Todavía en no. País sí, en México sí. En México sí, pero todavía lo que preguntaba es, todavía no se ha dado una ejecución de yo puse esta licencia, este tipo de licencia y tú no la respetaste. ¿Cuáles son las consecuencias de no respetar una licencia de Creative Commons? No, sin embargo, sí existe como el cambio, o sea, o sí, a lo mejor tendría, o sea, no puedo aseverarlo, pero sí existe el camino y la solución. Cuando uno tiene una licencia Creative Commons, solo se puede ir en contra del usuario que no la está respetando. Eso no quiere decir que el resto de usuarios puedan seguir utilizando esa licencia. Entonces, siempre los conflictos o la solución de conflictos será entre dos partes, ¿no? Porque, digamos, yo hago mi licencia Creative Commons y digo que yo la quiero solo con el reconocimiento, posibilidad de obra derivada y no comercial. Esa es la condición que yo le quiero poner a mi contenido distribuido en la red. Y entonces Jorge no lo respeta. Y entonces yo demando a Jorge, pero no los demando a todos ustedes y ustedes pueden perfectamente seguir utilizando esa licencia. Y a la vez yo puedo perfectamente firmar, si Tirán lo Blanquiere o Televisa quisiera, otro tipo de licencia con ellos para un determinado tiempo y con otro tipo de condiciones. Lamentablemente, las editoriales luego no quieren si no les das esa exclusiva, pero ese no es un tema de ley, es un tema de un juego de poderes, interdependencias. No sé si hay alguna otra duda de parte del público. A ver, perdón, es posible, a ver, para resolver un problema que plantea Ana, ella dice, yo quiero, en México se obliga la cesión de derechos de manera onerosa, pero mi vocación es divulgar mi obra independientemente de esa disposición legal. Y yo realizo ese contrato vía ese tipo de contratos. ¿Cómo se resuelve? Yo creo que al final de cuentas es un contrato. Un contrato, como sabemos y lo mencionaron por ahí, tiene elementos de existencia y de validez. En este caso, quizás sea un elemento de validez una disposición legal o sería ilegal. Entonces sería un elemento de existencia del contrato, en consecuencia eso sería nulo para todos, porque es una nulidad absoluta. ¿Es la manera como se puede resolver el asunto?
Tendríamos que revisarla y estudiarla, pero es muy interesante este punto. Sí, hoy me voy a poner a estudiar toda la noche, pero ahí entra un poco esta contradicción de tesis de la novena época que les mencionaba. Pues esta contradicción de tesis, en realidad lo que viene a decirnos, permítanme, les quiero leer, dice... sobre todo habla del tema de la percepción de las regalías. Y entonces decía, derecho a percibir regalías por la comunicación o transmisión pública de una obra, contenido en el artículo 26 bis de la Ley Federal de Derechos de Autor, y dos, otros derechos dentro de los que se encuentran, bla, bla, el cual constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y previsto por el Estado a favor de la obra o de su causa habiente, que está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica o transmite públicamente. Entonces, este panorama normativo, en realidad, y aunado a las especificidades del derecho civil mexicano, nos restringe, cosa que no ocurre en otros países, ¿no? En otros países, una de las potencialidades de las licencias Creative Commons es que no han requerido de reformas y cambios legales a la hora de ser aplicados, y esa ha sido también una de las grandes ventajas. Por eso hablé de Costa Rica o España, porque tenían ese panorama legislativo en ese sentido, ¿no? En nuestro país necesitamos mucho más trabajo y por eso es mucho más importante que discutamos y repensemos desde las diversas especialidades estos temas, justamente solo para encontrar la manera de verdad proteger a los autores y luego también a toda la sociedad que está ávida de acceder a este conocimiento a partir de las nuevas tecnologías que nos lo deberían de permitir. A ver, perdón, vamos a grabarlo, ¿no? Para que quede usted en la historia de este... Gracias. Bueno, en este caso yo laboro en un área donde justamente trabajamos con el derecho y las tecnologías de la información. Entonces creo que más bien, y creo que empezó muy bien la charla en cuanto a que justamente esta nueva época y esta nueva era en donde justamente estamos ya realizando muchas tareas y muchas actividades a través de las tecnologías de la información, también nos obliga en este caso justamente a replantear las formas figuras que ya existen, justamente porque todavía tenemos muchas lagunas y muchos recovejos y que justamente ya se llevan a cabo, obviamente ahorita, y que justamente como no están regulados, más bien hay un aprovechamiento de ellas, quizá de una manera desmesurada, y algunas otras sí. Entonces, en este caso creo yo, o comparto la idea justamente de que debería existir en el marco legal de derechos de autor la parte potestativa hacia los autores de decidir si comparten o no, en este caso, sus obras, ya sea a través de una remuneración. Y justamente el caso que ponía en este caso la maestra Luna ya se da a través del software, en cuanto a que tenemos y conocemos muchas plataformas que son de acceso gratuito y que tú las puedes explotar y usar, y que si en dado caso requieres mayores funcionalidades a la misma, ya te cobran en este caso una licencia, y justamente posterior a ello también te pueden hacer un producto a la medida basado en aquello que es de uso libre. Entonces, más bien, creo yo que sí es una nueva era, que sí debería en este caso evolucionar el derecho justamente para poder en algún momento regular esta situación sin que ello implique algún restricción de derecho hacia los autores, y obviamente a sabiendas de que él podría determinar qué es lo que se quiere hacer con su obra. Como bien dice, creo que lo relacionamos más con la parte de arte, música, pero que podría aplicar exactamente en cualquiera de todos los rubros, ¿no? Yo me quedo con eso. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Ángeles Medina. Un poco a mí me queda la inquietud justamente bajo este planteamiento de la protección de propiedad intelectual, las Creative Commons y lo que es la ciencia abierta hoy por hoy, ¿no? Estas nuevas plataformas de repositorios digitales que se están promoviendo en México, CONACYT los tiene hoy por hoy trabajando muy fuerte y piden que se haga esta difusión del conocimiento científico. Pero cuando se dice hagan difusión del conocimiento científico, también se busca una protección de la propiedad intelectual. Solamente que ahora, antes se pensaba en Creative Commons para poder hacer justamente la protección de propiedad intelectual en estos nuevos repositorios de difusión de conocimiento científico. ¿Cómo se podría resolver en este caso el uso de las Creative Commons o el no uso de las Creative Commons, que es una licencia, digamos, estándar dentro de la ciencia abierta en México? Esa sería como mi
mi inquietud, ¿cómo podríamos resolver a partir de estos esquemas de derecho o estas faltas de esquemas el uso o no uso de Creative Commons justamente para estos repositorios de ciencia abierta? Porque es una realidad que hoy por hoy CONACYT nos dice, apegándose a la ley de ciencia, tú eres como universidad, como académico, como investigador, como becario CONACYT, la posibilidad de poner o no a disposición de la sociedad tu tesis, por ejemplo, en el caso de un becario CONACYT. Sí, pero cuando tú me estás pagando con recursos públicos una beca para que yo genere este nuevo conocimiento y además me haces parte de estos nuevos repositorios para comunicar ciencia, ¿cómo hago yo para poder poner o no usar una Creative Commons? Porque es, hoy por hoy me parece que como comentaban antes, una necesaria armonización de la legislación para poder usar o no usar estas nuevas licencias y también para poder resolver no solo la protección, sino el acceso al conocimiento, que es al final del día lo que se busca justamente en estas sociedades del conocimiento y en esta sociedad del saber. Entonces, allí quedaría más bien mi inquietud. Gracias. Gracias. Pues yo pienso que, como les decía, ninguna reforma legislativa puede funcionar si no va acompañada de un debate público, amplio, serio y en el cual se escuchen muchas voces, muchos actores y diversos puntos de vista, ¿no? Pienso que en este campo de los derechos digitales la multidisciplina es fundamental y entendernos entre informáticos, abogados, artistas, músicos, escritores e investigadores es fundamental, porque como bien decíamos, ninguna creación, o más bien cada tipo de creación tendrá particularidades muy concretas que desde el punto de vista legal van a tener que ser valoradas y manejadas. Por ejemplo, cuando les hablaba de este ejercicio que sale del FECE Forum de 2012, del Manual para la Cultura Sostenible, se dan opciones muy específicas para músicos o artistas digitales de un cierto tipo. Pienso que es fundamental justamente conocer qué se está haciendo en los programas de investigación y universitarios en nuestro país y empezar a poner en el debate de discusión estos temas para que juntos como comunidad y a través de la red y a través de los foros como este podamos empezar a ver el camino de por dónde sí y por dónde no. Y por otro lado, como persona, y ya sin hablar de una institución y cómo podría aprovechar las posibles ventajas o flexibilización del derecho de autor si se tomase en cuenta, como persona podemos empezar también a intentarlo a través de estos ejercicios o el propio movimiento que se encuentra en México. Sin embargo, el problema es que en México estos temas todavía están muy circunscritos a su propio movimiento y muy poca gente en realidad fuera del campo de la tecnología o del arte ha volteado a plantearse estas alternativas. Entonces, creo que aquí un primer arranque es empezar a generar esa discusión. En el caso de España, yo me acuerdo que todo arrancó con un equipo de abogados que justamente se dieron cuenta de las potencialidades que habían y que empezaron a hacer asesoramiento pro bono, sobre todo enfocado al mundo del arte, para tratar de fomentar la aplicación de estas estructuras. Eso empezó, yo me acuerdo que participé un poquito con ellos, luego me vine a México, pero en 2009, y a día de hoy ya existe un máster en la Pompeu Fabra que se ocupa de estos temas, solo y exclusivamente, y que arranca con la abogada que empezó este equipillo de becarios que veíamos cómo y por dónde podíamos hacerlo en España. Entonces yo creo que un primer paso es plantearlo y vamos viendo, ¿no? O sea, ningún cambio, y más en esta época de cambios de paradigma en todos los rubros, los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero si no los volteamos a ver y no los acompañamos de un debate público, ya hemos visto que las reformas solitas no nos ayudan a cambiar la realidad o a encontrar o a lograr lo que se supone que buscarían esas reformas, a menos que en verdad no busquen nada más con la simulación, no lo sé. ¿Ya?
Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer y un honor compartir auditorio con ustedes. Y les dejo mis datos. Es fácil, mancini.luna @gmail.com. Lo que quieran, estoy a sus órdenes y a su disposición. Hagamos red. Mancini, el apellido, .luna@gmail.com. Mancini es C, pero soy italiana, lo leemos. Exacto, Mancini. Mancini, C de casa, nada más. Y Luna es nombre, así como Alba es apellido. Sí, porque en Bueno, México muchísimas gracias a la maestra Mancini, le damos un aplauso. Gracias.